Las Islas Canarias no solo guardan historias de volcanes, piratas y tsunamis. También esconden enigmas mucho más antiguos, ligados a los primeros habitantes del archipiélago, los guanches y demás pueblos aborígenes. Misterios que todavía hoy hacen preguntarse a historiadores y arqueólogos quiénes eran realmente, de dónde vinieron y qué huellas dejaron en piedra. Cuando pensamos en Canarias, solemos imaginar playas y turismo, pero la verdad es que bajo esa superficie moderna, hay un pasado ancestral lleno de incógnitas. Desde pirámides escalonadas en Tenerife hasta piedras con inscripciones misteriosas en La Palma y El Hierro, las islas parecen guardar secretos que todavía no han sido descifrados. Empecemos por lo más enigmático, las pirámides de Güímar, en Tenerife. Estas estructuras, formadas por piedras apiladas cuidadosamente, han generado un debate encendido durante décadas. Algunos expertos sostienen que son simples terrazas agrícolas creadas por los campesinos para aprovechar el terreno. Pero otros defienden que su orientación astronómica y su forma escalonada recuerdan demasiado a pirámides de otras culturas del mundo como para ser casualidad. Thor Heyerdahl, el famoso explorador noruego, se interesó profundamente por estas pirámides. Fue el mismo que demostró con sus viajes en balsas que civilizaciones antiguas podían cruzar los océanos. Heyerdahl creía que las pirámides de Güímar eran vestigios de contactos transoceánicos entre Canarias y culturas como la egipcia o la maya. Incluso llegó a fundar un museo junto a las pirámides para difundir esa idea. Hoy en día, la ciencia oficial insiste en que son construcciones agrícolas, pero no se puede negar que su orientación hacia los solsticios de verano e invierno despierta preguntas. ¿De verdad los campesinos colocaban las piedras al azar, o hay algo más detrás de ese diseño? Otro enigma fascinante son las inscripciones conocidas como grabados líbico-bereberes, hallados en varias islas. Estas marcas en piedra, con formas geométricas y símbolos extraños, parecen tener relación con las escrituras del norte de África. Esto refuerza la teoría de que los guanches y demás aborígenes de Canarias provenían de pueblos bereberes que llegaron hace más de 2000 años. En Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, se han encontrado inscripciones que parecen nombres propios o símbolos religiosos. En El Hierro, en el yacimiento de El Julan, existen auténticos paneles de petroglifos donde se aprecian espirales, círculos y formas enigmáticas. Nadie sabe con certeza si eran mapas astronómicos, representaciones espirituales o simples marcas rituales. Los guanches, a pesar de vivir aislados en medio del océano, tenían un profundo sentido religioso. Creían en dioses relacionados con la naturaleza, como Majek, el dios del sol, o Achamán, el dios supremo. Y en muchos lugares de las islas se han hallado cuevas santuario, donde se realizaban ofrendas y rituales. Una de las más famosas es la cueva de Agbinico, en Tenerife, considerada un lugar sagrado desde tiempos aborígenes hasta hoy. La conexión entre religión y naturaleza era constante. Muchas piedras sagradas parecen estar colocadas de forma que se alinean con los astros. En La Palma, por ejemplo, el Roque de los Muchachos, donde hoy se encuentra uno de los observatorios más importantes del mundo, ya era visto como un lugar místico por los benajoaritas, los antiguos pobladores de la isla. Pero quizá el mayor misterio arqueológico de Canarias sea el de los ídolos guanches. Figuras de barro o piedra que representan divinidades y que han llegado hasta nosotros como objetos cargados de simbolismo. El más famoso es el ídolo de Tara, hallado en Gran Canaria, que representa a una diosa de la fertilidad. Sus formas redondeadas recuerdan a estatuillas de culturas neolíticas de Europa y África. ¿Casualidad o prueba de contactos antiguos? En Tenerife, también se encontró el ídolo de Guatimac, una figura pequeña con forma antropomorfa que probablemente tenía un uso mágico o religioso. Estos ídolos nos muestran que los guanches no eran un pueblo primitivo sin creencias elaboradas, como a veces se dijo, sino que tenían un complejo mundo espiritual. Las momias guanches son otro capítulo fascinante. Los aborígenes de Tenerife y Gran Canaria practicaban la momificación de sus muertos, un proceso que recuerda inevitablemente a los egipcios. Utilizaban cuevas como tumbas colectivas, donde se han hallado cuerpos momificados con una conservación sorprendente como el yacimiento de Uchoba en San Miguel, Tenerife.
En el Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife, todavía se pueden ver algunas de estas momias, que siguen generando preguntas sobre cómo adquirieron esas técnicas. También está el misterio de los genotipos guanches. Los estudios de ADN han revelado que los antiguos canarios tenían raíces bereberes, pero con particularidades únicas. Algunas momias presentan cabellos rubios o rojizos, lo que desconcierta a los científicos. ¿Eran variaciones genéticas naturales o había en Canarias un mestizaje más complejo del que se creía? La arqueología moderna sigue arrojando luz, pero también multiplicando preguntas. Por ejemplo, en La Gomera existen alineaciones de piedras que algunos interpretan como calendarios solares, similares a los de culturas andinas. ¿Podrían los gomeros haber diseñado un sistema para medir el tiempo a partir de la posición del sol? Lo mismo ocurre en Lanzarote, donde los llamados queseras de Zonzamas son formaciones de piedra con surcos circulares y radiales cuya función aún se desconoce. Algunos piensan que eran tableros de juegos, otros que servían para rituales agrícolas. Sea cual sea la respuesta, son una ventana a una mentalidad ancestral que todavía tratamos de comprender. Cada isla tiene su propio misterio. En El Hierro, además de los grabados de El Hulan, existe la leyenda del Garoe, el árbol sagrado que producía agua de la niebla y que era venerado por los bimbaches, los antiguos herreños. No era un simple árbol, sino un símbolo de vida y espiritualidad. En Gran Canaria, los pobladores construyeron auténticas ciudades trogloditas en lugares como Cenobio de Valerón, un conjunto de cuevas excavadas en la roca que servían como granero colectivo. Allí se almacenaba el grano que garantizaba la supervivencia del pueblo. Este tipo de organización social revela que los antiguos canarios tenían un sentido comunitario muy avanzado. Lo fascinante de todos estos hallazgos es que nos obligan a replantear la imagen que tenemos de los pueblos aborígenes de Canarias. Lejos de ser simples pastores aislados, parece que tenían conocimientos de astronomía, técnicas funerarias complejas y una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Por eso, cada vez que alguien visita las pirámides de Güímar, los grabados de El Hulan o el Museo Canario, surge la misma pregunta: ¿cuánto sabemos realmente de los guanches? ¿Y cuánto queda aún por descubrir bajo la tierra volcánica de estas islas? Las Canarias modernas se levantan sobre un pasado lleno de enigmas. Un pasado que todavía habla en sus piedras, en sus cuevas y en sus ídolos. Y quizás, como ocurre con muchas otras culturas antiguas, parte de ese conocimiento se perdió para siempre con la conquista. Pero mientras tanto, los arqueólogos siguen excavando, los científicos analizando momias, y los curiosos preguntándose si las pirámides de Tenerife, los petroglifos de La Palma y las momias guanches no serán, en realidad, piezas de un rompecabezas mucho mayor. Y ahora te pregunto, ¿crees que las pirámides de Güímar son simples terrazas agrícolas, o que esconden un secreto aún no revelado? ¿Piensas que los guanches llegaron aislados desde África, o que hubo contactos transoceánicos mucho antes de lo que creemos?